La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Laura Gutman. Capítulo 12. Parte 2. Niño agresivo, reconociendo la propia verdad. La manifestación de la violencia a través de golpes, patadas, mordidas u otras actitudes hostiles parece imposible de resolver cuando creemos que el objetivo es que el niño deje de pegar. Con frecuencia es solo un desplazamiento posible hacia un terreno molesto y por lo tanto escuchable para el adulto, ya que a nadie le gusta que le hagan daño. En líneas generales podemos decir que los niños demasiado agresivos son niños que quieren saber de qué se trata. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitan saber? Ni más ni menos que la verdad personal de su mamá. Hemos visto en el capítulo Los niños y el derecho a la verdad que los niños, en tanto seres fusionados con el campo emocional de la madre, forman parte de todo lo que acontece en el universo materno. Pero si la madre no nombra lo que le sucede, las sensaciones y percepciones se viven de manera confusa. En cambio, cuando la mamá o la persona sustituta explica con palabras simples el nudo central de su verdad, los niños siempre se tranquilizan porque los adultos no están contando nada nuevo, sino solo permitiendo que los niños ordenen lo que ya sabían. No comprender, no saber, no relacionar una situación con otra genera tanta impotencia que provoca irritación. Los niños que pegan, muerden, hacen volar la silla o lastiman a otros niños están pidiendo desesperadamente que les sea dicho algo con sentido lógico. El problema es que la verdad no es fácil de encontrar porque necesita una búsqueda personal. Por ejemplo, Joaquín tiene 4 años y pega a los niños en la guardería. No le hace caso a su madre y todos dicen que es un niño terrible. La madre se separó del marido cuando Joaquín tenía 2 años. Ahora convive con otro hombre con quien tiene un bebé de 8 meses. La madre se ocupa mucho de su hijo, es psicopedagoga y tiene experiencia con niños. Además es paciente, encantadora e inteligente. Le pregunto si alguna vez le ha contado a Joaquín por qué se separó de su papá, si alguna vez le ha contado que está enamorada de su actual marido. Le pregunto también si Joaquín tiene idea de sus sentimientos, preocupaciones, angustia. Resulta que Joaquín nunca ha recibido una explicación adecuada. Joaquín hace lo que puede. La madre le pide que no pegue más y Joaquín navega en el mar del no saber. Lo único que reclama es un parámetro que lo ubique y ese parámetro es la palabra medidora de la mamá, diciéndole su verdad, que siempre es la verdad del corazón. No hay nada más pertinente que decirle a los niños. Continuando con el ejemplo, sería: cuando me enamoré de papá, yo no sabía qué quería de mi vida. Estoy agradecida porque juntos pudimos concebirte. Después me di cuenta de que quería para mí a un hombre diferente y encontré a Mario, con quien me siento muy bien y comparto la misma manera de vivir. Estoy muy enamorada de él. También te amo a ti y a Lucas. Siento culpa por darle a Lucas una familia que no pude ofrecerte cuando eras bebé, pero es lo mejor que pude hacer. Yo sé que a veces te resulta difícil ir a casa de tu papá, para mí también es difícil despedirte, etc. Podríamos decir entonces que la falta de consideración hacia los niños, cuando negamos en ellos el impacto de nuestra realidad emocional, es también una forma de violencia, ya que no reconocemos lo que nos pasa y menos aún reconocemos lo que en consecuencia les pasa a nuestro hijo. Los niños se enfadan, pero los adultos nos enfadamos más fuerte. Los adultos también somos agresivos cuando tratamos a los niños con indiferencia o cuando no atendemos sus necesidades básicas, por ignorancia o falta de experiencia. Les ponemos, les sacamos, les sacudimos, les acostamos, les presionamos sobre la espalda para que no se levanten de la camita, les prestamos
les prestamos abrazos desconocidos. Tienen un cuerpo pequeño que manipulamos mientras sea posible. No les hablamos, no les consideramos como seres con capacidad de comprender y de interactuar con los demás. Exigimos que se adapten a los horarios interminables de los adultos. Nos separamos largas horas sin explicación adecuada. En fin, utilizamos una serie de recursos relativamente violentos considerando nuestras ventajas físicas e intelectuales. Esto produce modelos de maltrato donde no hay capacidad de comunicarse con el otro. El sistema desconsiderado del adulto hacia el niño retorna de manera análoga. Los niños pegan. La agresión en los niños no es ni normal ni anormal. Es solo un sistema posible de intercambio. Si este modelo nos interpela o no nos gusta, en lugar de atribuirlo a la edad o a que los hombres necesitan pelearse, podemos revisar nuestros modelos de comunicación y ver si entre adultos también terminamos haciéndonos daño. Las personas mayores podemos ser muy crueles, sobre todo si no tenemos la costumbre de ejercitar la mirada en busca de nuestras propias verdades. Los niños que provienen de familias violentas. ¿Qué hacer cuando sospechamos situaciones de violencia familiar? En primer lugar, reconocer que el niño agresivo es apenas un eslabón de la cadena de humillación y desamparo. Todo niño abusivo es un niño abusado. En segundo lugar, intentar algún acercamiento honesto hacia el adulto que esté más dispuesto a reconocer el funcionamiento familiar violento y que desee recibir ayuda. En tercer lugar, no condenar al adulto, pues necesitamos construir un lazo de confianza para luego solidariamente hacer preguntas que conecten al adulto con su propia historia emocional. Ser solidario no es ser aliado. Las personas violentas son las más entrenadas para lograr alianzas. Si no nos damos cuenta de ello, perdemos la posibilidad de trabajar a favor de todos. Es frecuente que los padres no reconozcan en sí mismos rasgos de violencia y se sorprendan cuando sus hijos pegan en la escuela, muerden, hacen daño a otros niños o los someten a manipulaciones caprichosas en caso de constituirse en líderes negativos, lo que dividen para reinar. En estas situaciones no vale la pena llamar a los padres cada semana para culparles por sus hijos desestabilizadores de los grupos, sino ofrecemos a su vez herramientas sólidas para generar algún cambio. La más contundente consiste en nombrar con palabras claras que se trata de un funcionamiento circular de violencia familiar, que puede ser explícito o no, pero que es imperativo desarticular si nos interesa llegar a soluciones concretas. Y las soluciones concretas empiezan por casa, es decir, por buscar un profesional que ayude al adulto a preguntarse por su propia historia en términos emocionales. ¿Qué cuidado recibió? ¿Qué reconocimiento de sus necesidades primarias, siendo niño o niña, fueron satisfechas? ¿Qué elecciones ha hecho en la adolescencia y la adultez? ¿Y con qué grado de conciencia? ¿Qué deseos fundamentales está esperando aún su turno? Y sobre todo, ¿qué capacidad tiene ese adulto para mirarse en el espejo de su corazón y preguntarse qué quiere y qué puede ofrecer? Sin estas interrogaciones personales básicas, los niños serán indefectiblemente víctimas de las deudas pendientes de los mayores, ya que trasladamos a los niños la rabia que no asumimos y descargamos en ellos el origen de todos nuestros males. Nos resulta cómodo enviar a los niños a las interminables consultas psicopedagógicas. Total, son ellos los que quedan expuestos mientras los mayores nos refugiamos en la ingenuidad del yo me ocupo de él, pero es muy nervioso. Cada vez que un niño actúa con un nivel de violencia que hiere en alguna medida a otro,
ha llegado la hora de preguntarnos sobre nuestra violencia interior. De igual modo, cuando un niño se hace daño a sí mismo, accidentes reiterados, asma, ahogo, o cuando es victimizado frecuentemente por otros niños, también necesitamos con urgencia replantearnos qué papel representamos en el desconocimiento de nuestra violencia y en qué medida la ejercemos. Claro que necesitamos ayuda específica, por eso es necesario buscar profesionales idóneos que no nos endulcen minimizando las agresiones de nuestro hijo, aduciendo que es la edad o que los hombres son brutos. Por supuesto que se necesita de cierta agresividad para vivir, como el empuje, la fuerza, el valor, la acción. Pero somos los adultos los que debemos diferenciar cuando esta agresión se convierte en maltrato, es decir, cuando alguien termina herido, incluso emocionalmente. Nos da tanto temor adentrarnos en los terrenos arenosos de la violencia que preferimos hacer como si no fuera para tanto. Sin embargo, creo que no nos podemos permitir el lujo de hacer como las avestruces, porque muchos niños corren peligro. Lamentablemente, cuando la evidencia de las marcas físicas denuncia que algo pasa, ya hemos perdido mucho tiempo. Vale la pena elevar nuestro pensamiento y no creer solo lo que constatan nuestros ojos, sino también hacernos cargo del dolor que producimos. Para pensar en un acompañamiento en la detección del circuito de violencia dentro de una familia determinada, es necesario que al menos una persona adulta de esa familia esté dispuesta a enfrentarse con sus demonios. Al principio nuestra tarea se centrará en preguntas sencillas con respecto a los modelos de intercambio en la familia de origen. Luego nos dedicaremos a las emociones que surgen de tales recuerdos, el abandono emocional, la falta de cuidado, la soledad en la infancia, el desamor, etc. Luego iremos comparando los modelos que la persona repite, ubicándose en algún lugar del circuito violento, sin dejar de reconocer la responsabilidad que le cabe en cada decisión de su vida adulta. Nuestra tarea se centrará también en cuidar al individuo que consulta, porque nos estaremos constituyendo en su imprescindible compañero de viaje. Asimismo, nos asombrará el nivel de fragilidad y desamparo que dejará al descubierto, rozando inevitablemente nuestras debilidades más ocultas. Niños abusados emocional o sexualmente. Abuso entre niños. Los niños abusados emocionalmente abundan entre nosotros. En general son niños de madre y padre muy infantiles que lo utilizan para beneficiarse y satisfacer los propios agujeros emocionales que sangran desde la infancia. Con muy poca conciencia y sin capacidad de discriminar lo que corresponde reparar al adulto y la realidad del niño que no tiene por qué saldar con su vida las cuentas pendientes. En este sentido, si afinamos el pensamiento, podríamos afirmar que la mayoría de los niños son abusados emocionalmente, ya que los mayores, en lugar de satisfacer las necesidades de los niños, les colocan en la obligación de satisfacer las propias necesidades emocionales primarias. Esta situación resulta muy gráfica en casos de madres solas, efectivamente sola o emocionalmente sola, o de matrimonios con padres muy débiles o desinteresados en el funcionamiento familiar, o en parejas en que el desamor y la incomprensión son comunes y corrientes. Entonces la madre encuentra refugio inconscientemente en la presencia del hijo, que trata de satisfacer a su madre a toda costa. En estas circunstancias está obligado a desprenderse del lugar de hijo que merece cuidado y ocupar el rol de sostenedor y responsable de los avatares en la vida de su mamá. También podemos considerar niños abusados a los que quedan emocionalmente abandonados, es decir,
sin adultos dispuestos a cubrir las necesidades básicas y específicas de su ser niño. Dentro de este gran abanico de situaciones individuales, hay demasiados niños que padecen el desamparo y la violencia más feroz y destructiva hacia su ser esencial, el abuso sexual. Sabemos que casi todos los casos de abuso sexual suceden intramuros, es decir, dentro de la casa, y son llevados a cabo por adultos con quienes hay un lazo de afecto, padres, padrastros, tíos, primos, abuelos, vecinos que frecuentan la casa, etc. Esto significa que el abuso necesita del aval del adulto a cargo, por lo general la madre, que mira para el otro lado haciendo como si no lo supiera. Los profesionales que suelen atender familias en que circula el abuso sexual saben lo difícil que es conseguir que un familiar denuncie esta práctica, porque la familia entera cierra fila, resguardando el secreto familiar. En los casos raros en que los niños logran relatar en forma breve una situación incomprensible para ellos, pero confusa y dolorosa, la única premisa es creerle. La peor actitud que pueden tener un adulto es la de desmerecer el relato torpe de un niño que intenta pedir ayuda, sin saber qué decir, qué contar, qué pedir ante el abismo de lo inconmensurable. Creo que la incredulidad del que escucha esta petición de auxilio lo salva de tener que creer que el horror existe. No encuentro otra explicación lógica a la dificultad que tenemos los adultos para escuchar al niño que cuenta lo que le pasa. Algo más a tener en cuenta: el abuso sexual de los niños es una conducta, es decir, no sucede una vez de casualidad, sino que es un sistema establecido en la familia donde otros miembros se salvan para no ser demasiado victimizados. Es imprescindible comprender que hay que desactivar todo el sistema de funcionamiento familiar. No se trata de un solo hecho concreto. Por supuesto que la familia violenta se ampara en el secreto familiar y allí se cierra la compuerta, dejando atrapado en un túnel sin salida al niño abusado y acusado de ser el generador de todos los males. ¿Cómo saber si un niño es víctima de abuso sexual? Es una pregunta engañosa, porque creo que casi no hay manera de no saber que esto está sucediendo. Si somos la maestra, el médico, la vecina, la asistente social o el amigo, no hay forma de no darse cuenta, a menos que también estemos necesitando salvarnos a nosotros mismos a costa de mantener el perdón, a costa de mandar al paredón al más débil, el niño. Es evidente que el abuso sexual es la violencia más extrema y no puede darse si no hay una familia violenta que lo sustente. Nunca es un hecho aislado, sino apenas una válvula de escape, la más perversa, por donde afloja la violencia que bajo diferentes formas circula en el ámbito familiar. Quiero destacar que esta violencia puede ser explícita o no, ya que sucede en las mejores familias. Y no hay remedio eficaz si no retomamos el camino del conocimiento personal. Sea cual fuere la herramienta de que disponemos los profesionales, solo podremos ayudar si no nos engañamos y si de alguna manera dirigimos nuestra atención hacia la ceguera de los adultos, que no les permite revisar sus propias carencias. Es necesario sacar del anonimato esto que pasa y lograr un acercamiento honesto hacia aquel adulto involucrado en el abuso que posea alguna capacidad para abrir el corazón en medio del desierto. Hay otra forma de abuso sexual que es más difícil de reconocer. Es el abuso realizado por un niño a otro niño. El niño abusador, que por supuesto es un niño abusado, no necesariamente en términos sexuales, toma revancha sobre niños emocionalmente más débiles. Primero
acaparando el liderazgo negativo, decidiendo quién puede jugar y quién no, expulsando a los que no se someten a sus caprichos y castigando con su desaprobación a los desleales. A veces son niños que encandilan a sus compañeros con actitudes decididas. En medio de esta admiración que logran crear alrededor, pueden obligar a otro niño a someterse a prácticas con el cuerpo que tampoco dirigen con seguridad. De cualquier manera buscan satisfacer un placer personal basado en el poder que obtienen sobre el niño obediente e inseguro. En estos casos, los niños abusados, obligados a hacer con su propio cuerpo o con el cuerpo del niño admirado algo que no comprenden, suelen contar con timidez lo que les pasa o intentan que el adulto se dé cuenta mientras está sucediendo. De más está decir que solo cuentan con la esperanza de que la madre, el padre o la persona que los cuida no desmerezcan su relato, porque para que un niño abuse de otro niño también se necesita adultos que miren para otro lado. Es indispensable escuchar seriamente el relato de los niños, aun cuando es confuso o ilógico, y también tener en cuenta nuestras propias percepciones, a saber, cuándo o con quién estuvieron los niños cuando regresan angustiados o demasiado excitados, si frecuentan grupos altamente competitivos donde se privilegia el gamberrismo en lugar de la solidaridad, cómo se adaptan ciertos niños a diversos niveles de exigencia y rendimiento. No hay fortaleza mayor que la búsqueda de la propia verdad, guiada con amor por los padres. Los niños abusados por mayores o por niños son básicamente niños expuestos, es decir, no suficientemente cuidados. La negación salvadora. El caso de Rubén y el caso de Leticia. Hemos visto que los niños son víctimas de la violencia y la inmadurez de sus padres o personas cuidadoras, y en tal condición atraviesan la infancia como pueden. Personalmente compruebo un fenómeno reiterado en los individuos que han sido víctimas de violencia física o emocional en la niñez: la negación como sistema de vida. Algo que pasa y que la conciencia lo acepta y lo niega al mismo tiempo es una especie de locura intangible. Para el niño, esto que pasa en realidad no está pasando, porque si acepta que esto en efecto pasa, enloquece. Curiosamente, este funcionamiento se activa a lo largo de la vida, incluso en situaciones en extremo banales. Relataré brevemente dos casos. Rubén le reclama a su mujer que ella no atiende a los amigos cuando vienen a cenar a casa. La esposa, desencajada con un bebé en brazos, asegura que desde el nacimiento del bebé, ella se desvive por cocinar, atender y servir a cuanto amigo o familiar de él aparece por el hogar. Pero Rubén no registra la cena y las comidas servidas como si de verdad no hubieran existido para él, aunque participó de cada una de ellas. Llega su cumpleaños y la mejor amiga de Rubén le trae de regalo una tarta. Él se emociona comentándole a su esposa lo gentil que ha sido Viviana para ofrecerle tan grata sorpresa. Resulta que desde la adolescencia, cada año sin interrupción, Viviana le prepara y le trae su tarta preferida. Solo que Rubén no lo registra, aunque parezcan ejemplos ingenuos. Las situaciones en que la realidad es vivida y al mismo tiempo negada es tan frecuente como la violencia ejercida sobre los niños. Rubén es un ingeniero que ha pasado su infancia entre las palizas con el cinturón con hebilla de su padre y la depresión de su madre. Fue sometido a brutales amenazas y golpes, en una familia en la cual el intercambio era posible solo mediante la agresión y la falta de respeto. Rubén se da cuenta que tiene mala memoria, es distraído y le cuesta relacionarse de manera fraternal con los demás.
Me interesa recalcar que la mayoría de las situaciones cotidianas las vive y al mismo tiempo las niega. Otro caso. Leticia es una empresaria brillante, reconocida por su habilidad en las finanzas, firma acuerdos y contratos económicos de gran envergadura. No registra lo que ha firmado, por lo tanto, realiza operaciones financieras sin tener en cuenta lo pactado. Quiebra. Me pide una consulta y acordamos diversos horarios que nunca logra cumplir. Cuando le explico que no puedo ofrecerle más horarios, ya que solo en forma excepcional tolero los cambios de último momento, y ella me ha solicitado 8 veces un turno sin lograr asistir. Se asombra, ya que no tenía ningún registro de haberme pedido tantos cambios. Leticia ha sido violada sistemáticamente por su padre desde los 5 años. No recuerda casi nada. Esta negación de la realidad nos ha salvado en el pasado. Cuando algo muy doloroso e incomprensible nos sucedía, nuestra conciencia lo negaba para poder soportarlo. Esta dinámica es muy frecuente en los casos de abuso sexual o otros casos de sufrimiento extremo en la infancia, en que el individuo, devenido adulto, no recuerda nada. En efecto, hay muchísimos adultos que atraviesan largos años de tratamiento psicoterapéutico sin nunca recordar nada relativo al abuso sexual. El trauma original no descubierto continúa así perpetuándose en sufrimiento incomprensible. Pero lo más llamativo es que la negación se perpetúa hacia unos ámbitos estableciéndose como funcionamiento cotidiano. Concretamente, cada vez que algo pasa, al mismo tiempo no pasa. La negación que nos permitió sobrevivir durante la infancia se convierte en una trampa sin salida para el adulto, que cree poder construir su realidad dentro de su antojadizo castillo de cristal. Esto provoca muchísimo sufrimiento en quienes lo padecen y entre los allegados que conviven con la locura de no saber a qué atenerse. Quien no registra lo que objetivamente pasa y se permite la lectura imaginaria de cuánto acontece tiene graves dificultades que interfieran en su vida laboral, social y afectiva. Por ejemplo, en el caso de Rubén, su esposa tiene la sensación de no poder nunca satisfacerla, ya que no depende de lo que ella le ofrezca, sino de la amnesia permanente que él sufre. Incluso resultan infructuosas las discusiones, porque el trauma está situado en la violencia pasada, en el niño interior que sufre y que se perpetúa inconscientemente en el adulto atemorizado. Desde el lugar profesional, las personas que valiéndonos de nuestra profesión desarrollamos el intercambio, el acompañamiento en la búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual, nos encontraremos una y otra vez con los diversos grados de violencia que todos generamos. Lo que tratamos de curar en el otro es también parte de lo que pretendemos sanar en nosotros mismos. No veo otro modo de involucrarse sinceramente, sobre todo en referencia a situaciones tan delicadas como las consecuencias de la violencia explícita o implícita. Cuando tratamos a niños víctimas de violencia familiar, nuestro propio niño interior desea socorrerlo. Tal vez cada uno de nosotros logre reparar viejas heridas con cada niño que reciba ayuda. Tratar el tema de la violencia nos obliga a salir de la ingenuidad en la que nos adormecemos. Nos gusta lo bello, pero imprescindible conocer su opuesto. El sufrimiento en los niños o las conductas agresivas nos interpelan, al menos nos hacen pensar en nuestras partes sombrías. Hay mucho por hacer, mucho por comprender y mucho amor para dar. Ubicándonos con honestidad desde nuestros lugares más frágiles y despojándonos de la soberbia del saber profesional, seremos probablemente más eficaces y más creíbles. No hay nada más poderoso que la verdad,
y nada tan gratificante como la posibilidad de trabajar a favor del crecimiento de todos.